minutos a que den las 7 de la noche para comenzar, ¿sale? ¿Vale? Así que si pueden ir escribiéndonos en los comentarios si nos escuchan, por favor, ¿sale? ¿Vale? Así que esperamos unos minutitos y damos comienzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Les agradeceríamos mucho que nos escriban en los comentarios, ¿va que va? En unos minutos comenzamos. Sale. Tranquilos, que justo a las 7 comenzamos. Empezamos la transmisión unos minutitos antes para que las personas se conecten y empezamos a tiempo, no empecemos tarde, así que en unos minutitos comenzamos. Igual, por favor, chequen su conexión a internet, su dispositivo, tomen asiento, tráiganse un cafecito, acomódense y para que estén cómodos pongan atención, ¿sale? ¿Vale? Así que tranquilos, en unos minutos comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecemos que se estén conectando. Pónganse cómodos, que ya estamos por comenzar, ¿sale? ¿Vale? Si pueden irnos escribiendo en el chat desde dónde nos escuchan, desde dónde se ubican, se los agradeceremos bastante para mandarles un cordial saludo desde la capital del estado de Veracruz. Se los agradecería mucho que nos escriban para saludarlos, ¿sale? ¿Vale? Y ya casi comenzamos, ya veo que se va conectando toda la gente y estamos a unos minutitos. ¿Desde dónde nos escuchan? Coméntenos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Veo que nos saludan desde Tabasco, desde la Ciudad de México, Morelos, mucha gente de Tabasco por lo que veo, desde el Estado de México. Un gusto saludarlos. Miren, quién dijera que si no fuera por la pandemia no estaríamos aquí. O quién sabe, también no sabemos, ¿vale? Pues ya estamos a 2 minutitos. Veo que ya están 30 gentes, cada vez va subiendo más.
Somos muchísimos, a ver si no se llena esta sala y revienta, no sabemos. Pero qué gusto me da saludarlos desde Cárdenas, Tabasco, Teddy Moras. Mucho gusto, espero algún día nos podamos saludar, darnos un paseo por Tabasco, porque veo que hay mucha gente conectada de por allá. Ya casi comenzamos, ¿sale, vale? Así que unos cuantos minutitos más para que ingresen más personas, porque veo que esto va, sube y sube, que esto va a reventar. Así que tranquilos, tranquilos, ya casi comenzamos. ¿Sale, vale? Igual síganos escribiendo en los comentarios desde dónde nos escuchan. Igual, si se escucha bien y si no tienen ningún problema, ¿sale, vale? Que ya vamos a comenzar. Pues bueno, ya son las 7 de la noche. Un gusto enorme que nos podamos escuchar, visualizar, hoy que estamos reunidos para este gran curso, que es lo que es educación psiconutricional en la diabetes. De verdad es un súper tema y aparte pues tenemos a una experta en este tema, así que un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Veo que nos siguen saludando desde el Estado de México, Guanajuato. De verdad espero que absorban toda esta información porque de verdad que es muy valiosa. Y pues no me queda más que pues presentar a nuestra ponente del día de hoy, a la nutrióloga Michelle. Así que pues voy a cederle el micrófono y pues disfruten de este pequeño curso que la verdad es pero muy valioso. Y les voy a comentar antes de que empiece ella la dinámica. Las preguntas o dudas que surjan, váyanoslas dejando en los comentarios, por favor, porque al final vamos a hacer una, por así decirlo, zona de preguntas y respuestas en la cual pues ustedes podrán expresarlas. Igual si van teniendo alguna mientras va la exposición, ustedes pueden irla dejando en lo que son los comentarios y al final vamos a resolverlas, ¿sale, vale? Porque hay veces que surgen algunas y posterior se van a ir contestando, ¿sale, vale? Así que las van a ir dejando, les agradeceríamos de manera amable que vayan, pongan mucha atención, se pongan cómodos y ahora sí les cedemos la voz a nuestra ponente, la nutrióloga Michelle. Así que comenzamos, ¿sale, vale? Un gusto. Hola, hola, mucho gusto a todos. Veo que ya hay varios colegas conectados. Yo soy la nutrióloga Michelle Mateu. Cualquier duda que vayan teniendo en el transcurso del curso, pues vamos a esperar, como nos dijo Miguel, al final para resolver todas esas dudas. Así que por favor váyanlas anotando para dar unos minutitos al final para responder todas las dudas, ¿vale? Y pues vamos a iniciar con este gran tema que en lo personal me encanta, que es la educación psiconutricional en el paciente con diabetes. Y cuando hicimos este título, la verdad es que yo estaba muy emocionada porque es un tema que podríamos hablar semanas y semanas para transmitirles todo el conocimiento, pero pues lo dividimos en 4 módulos. Vamos a iniciar el día de hoy con los 2 primeros. Y bueno, espero que se lleven un gran aprendizaje de esto, porque realmente nos sirve mucho en consulta a nosotros como nutriólogos poder abordar a nuestros pacientes de manera más integral. Entonces vamos a dar inicio.
Bueno, el módulo 1 es conociendo la enfermedad. Decidimos titularlo así porque necesitamos comprender todo lo que hay detrás de un paciente con diabetes, y a veces cuando no sabemos qué es lo que pasa, es a veces muy fácil decir, ok, pues pregúntale a su médico o haga lo que dice su médico. Y efectivamente, nosotros no nos vamos a meter en el tratamiento farmacológico del médico, pero también necesitamos conocer todo lo que hay detrás. Entonces hice una breve explicación sobre o introducción sobre datos epidemiológicos, la fisiopatología. Entonces, este módulo es el que está un poquito más extenso. Vamos a tratar de hacerlo muy ameno y por favor vayan anotando todas sus preguntas. Como bien saben, la diabetes es la epidemia moderna que pone en crisis a todo el sector salud. Y ahorita con todo el tema de la COVID-19, pues nos dimos cuenta que realmente en México, pero también en el mundo, las enfermedades crónicas pues están cobrando mucha importancia y muchas vidas, y que necesitamos formar pues profesionales de la salud, incluyéndonos a los nutriólogos, capacitados en el tema, no solamente para abordar o dar un tratamiento, sino también para poder abordar de manera integral, de educar a nuestros pacientes. Bueno, ¿cómo se encuentra la diabetes en el mundo y cuál es su pronóstico? ¿Alguno de ustedes ha estado viendo estadísticas sobre diabetes? ¿Cómo estas estadísticas van subiendo? En realidad está muy preocupante y el día de hoy vamos a ver todo esto. Vamos a visualizar en esta diapositiva cómo está la diabetes en el mundo. Vemos cómo desde el 2019, pues todos los porcentajes en el mundo pues han ido incrementando, ¿no? Si ustedes se van dando cuenta, en todos los continentes ha ido incrementando esto. Y realmente esto es muy preocupante porque es un rango de edad muy, muy grande, de 20 a 79 años, lo que nos marca la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, bueno, ¿qué se espera para el 2045? Pues estos son los pronósticos. En realidad no se espera que esta gran pandemia vaya en decremento, sino que vaya incrementando. Entonces tenemos que poner manos a la obra. Esto quiere decir que no solamente basta con dar un tratamiento, en el caso de nosotros los nutriólogos, un plan de alimentación, que digamos, ok, esto es lo que le toca comer y pues listo, ¿no? Necesitamos involucrarnos cada vez más con el paciente, y eso incluye no solamente los temas nutricionales, sino también todos los aspectos que el día de hoy y mañana vamos a aprender para que ustedes puedan transmitírselos a sus pacientes. En el mundo, 3 de cada 4 pacientes, o sea, el 79% de las personas que viven con diabetes son de países de bajos ingresos, de bajos y medios ingresos. Y 2 de cada 3 personas con diabetes viven en zonas urbanas. Entonces, es un porcentaje bastante grande, y quiero hacer mención aquí porque si 3 de cada 4 son pacientes que viven con diabetes y vienen de países de bajos ingresos, híjoles, ahí también tenemos un gran reto, ¿no? En un curso pasado me preguntaban, ¿qué se hacía con un paciente que no tiene tantos ingresos, ¿no? Entonces, cuando vayamos avanzando en los módulos, ustedes van a irse cuestionando, bueno, y de manera como muy idealista se hace eso, pero si el paciente no tiene esto, no tiene el otro, ¿cómo le hacemos? Y es ahí donde entra el trabajo de los educadores en diabetes. Un educador en diabetes necesita conocer todas las problemáticas a las que se va a enfrentar el paciente con diabetes y ayudar a resolverlo. Entonces, bueno, vamos a ir aprendiendo cómo pensar un poquito más como educador en diabetes, no quitándonos la bata de nutriólogos, pero sí poniéndonos la de educador en diabetes. Ok, aquí también vemos cómo desde el 2017 al 2045, cómo se encontraba, por ejemplo, México, en el caso de
casos presentados por diabetes y lo que se espera para el 2045. En realidad México pues también va incrementando aquí en las estadísticas y pues tenemos un gran reto. Por nutriólogo en México aproximadamente nos tocan como 3,000 habitantes para atender. Y si a eso, bueno, pues vemos cuántos habitantes que viven con diabetes nos tocaría atender, pues es muchísimo. Entonces tenemos que empapar y los felicito el día de hoy que están aquí aprendiendo, que están destinando un fin de semana para el aprendizaje, porque sus pacientes se los van a estar agradeciendo bastante. Estábamos hablando, ¿no?, en la gráfica anterior, que es un rango muy grande de edad, de 20 a 79 años. Entonces, 1 de cada 11 adultos tiene diabetes y 1 de cada 2 no sabe que lo tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de las estadísticas todavía no se incluyen muchos otros casos de diabetes. ¿Por qué? Porque los pacientes todavía no son detectados. Entonces, eso es lo más preocupante, que las estadísticas que nos presentan todavía falta añadir ese gran porcentaje de personas que no están diagnosticadas. Y aquí me gustaría hacer mención que nosotros que somos nutriólogos, no sé si alguno de ustedes tenga alguna profesión diferente, si alguno de ustedes la tiene, ojalá me pueda dejar en los comentarios qué profesión tienen. Pero nosotros los nutriólogos tenemos un gran reto porque somos profesionales de la salud de primer contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a llegar, que nos puede llegar primero a nosotros el paciente antes que al médico y mucho antes que al especialista. Entonces tenemos que estar preparados para poder identificar todos esos signos, síntomas, poder mandar a hacer laboratoriales, para poder detectar esas señales y hacer un diagnóstico a tiempo. Y posteriormente canalizarlo con las otras especialidades que necesitan abordarlo, ¿no? En este caso, endocrinología. Oh, perfecto. Tenemos enfermería y psicología por aquí. Entonces, estoy segura que les va a servir mucho la información porque no nada más está orientado para nutriólogos. Médico general. Oh, excelente, excelente. Ok, ¿cómo se encuentra la diabetes en México? Entonces vamos a centrarnos un poquito en el país en el que trabajamos. No sé si alguno de ustedes son de otro país, bueno, pero vamos a presentar las estadísticas de México. En México hay 14 millones de mexicanos que viven con diabetes. El día de hoy quiero que se quiten esa horrible etiqueta que a veces le decimos a los pacientes de paciente diabético. Y no son pacientes diabéticos, no son pacientes obesos. Son pacientes que viven con diabetes, son pacientes que tienen obesidad. Entonces, vamos a quitarnos esas etiquetas que les ponemos a los pacientes, porque nosotros, el personal de la salud, somos los primeros que tenemos que quitárnoslas. Me ha tocado muchas pláticas en donde el mismo profesional de la salud se refiere en todos los casos al paciente obeso, al paciente diabético. Entonces, el día de hoy quiero que todos se vayan con eso. No son pacientes diabéticos, son pacientes con diabetes. De esos pacientes con diabetes, el 95% de los casos tiene diabetes tipo 2. O sea que la gran mayoría de los casos de diabetes que nos van a estar tocando, pues van a ser diabetes tipo 2. Y como bien sabemos, la diabetes tipo 2 va a estar muy relacionada a casos de sobrepeso y obesidad. Entonces, todo paciente que tiene sobrepeso u obesidad tiene un riesgo muy latente de desarrollar diabetes en cualquier momento. Puede ser hoy, mañana, pasado, en 5 años, en 10 años. Entonces, por eso es que nuestra preocupación en el caso de los médicos, de los nutriólogos, es que el paciente mejore sus niveles de peso corporal, porque ese adipocito, que es la célula de la grasa, pues va a estar interfiriendo o va a tener mucha repercusión en el perfil hormonal de todos nuestros pacientes. Y bueno, estas son las entidades, las 5 entidades con más casos de diabetes hasta el 2018, que fue lo que reportaba la ENSANUD. Y bueno, Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León eran son los
los estados con más prevalencia de diabetes. ¿Cómo se encuentran? Desde el 2002 al 2018, pues aquí igual vemos que ese porcentaje ha ido incrementando bastante, de 6.4 millones de personas, hemos pasado al 8.6 millones de personas. Es un rango bastante grande para los años que hay de diferencia. Y en ambos levantamientos de las estadísticas por la ENSANUD, la visión disminuida es la complicación más reportada por las personas que viven con diabetes. Entonces, es una de las complicaciones que más se presentan y con las que más tenemos que prestar la atención. Entonces, todos nosotros, enfermeros, médicos, nutriólogos, psicólogos, si tenemos un paciente con diabetes, debemos de preguntarles cada cuánto hacen sus revisiones oftalmológicas, ¿no? Y si no la hacen, que en mi caso, la verdad, de todos los años que tengo trabajando, gran parte de los pacientes no agendan sus citas o no se monitorean con el oftalmólogo, pues hay que canalizarlos. Entonces, necesitamos orientar a nuestros pacientes en esos aspectos. Vamos a pasar a explicar un poquito la fisiopatología de la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, vamos a darle una recordada a todas nuestras clases de fisiología y fisiopatología, pero bueno, vamos aquí a mencionar cuál es la función del páncreas, la insulina y las hormonas en el paciente con diabetes, ¿no? Este es el páncreas, lo que pueden visualizar como esta trupita, que pues se va a conformar de 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Y aquí es donde se van a dar pues muchos procesos que el día de hoy vamos a ver. El páncreas va a tener dos funciones, una función exócrina y una función endocrina. Dentro de la función exócrina o digestiva, se le llama también digestiva porque gran parte de la producción que tiene de algunas enzimas, pues tienen mucho que ver con todo el proceso digestivo. Entonces, debemos de entender estas dos funciones del páncreas para también poder entender tratamientos con los que se abordan al paciente con diabetes. El páncreas exócrino pues va a tener comunicación con el aparato gastrointestinal, en este caso pues en la primera porción del duodeno, en donde va a vertir enzimas encargadas del proceso digestivo. Los que somos nutriólogos pues conocemos perfectamente que la amilasa, la proteasa, la lipasa, pues son enzimas que van a degradar pues aminoácidos, van a estar degradando grasas. También, por ejemplo, el quimiotripsinógeno, pues también se va a estar liberando dentro del duodeno, que va a ayudar al paciente al proceso digestivo. La segunda función, que es la función endocrina u hormonal, se le conoce así porque pues tiene un impacto y va a liberar todas estas hormonas como insulina, glucagón, y ahorita vamos a ver todas las demás. Esta función pues se lleva a cabo en el islote de Langerhans. Este es el islote. Estos son los racimos pancreáticos. Y en este islote es donde ocurre todo lo relacionado a la insulina, al glucagón y todas las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Vamos a encontrar aquí las células beta, las células alfa, y estas hormonas, que ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues se comunican en los espacios intracelulares y pues una pues contrarresta a otra. Entonces ahorita lo vamos a estar checando, pero quiero que aquí se ve perfectamente que le presten atención a esta parte, porque es ahí donde esas hormonas se van a estar liberando. Vamos a encontrar que pues dentro de las células beta y se va a estar produciendo la insulina y la milina, que la milina tiene mucho que ver en los procesos digestivos. El glucagón, pues en las células alfa, la somatostatina en las células delta,
y el polipéptido pancreático, pues en las células PP o F. Entonces, vamos a explicar algunas de ellas para que ustedes vayan comprendiendo la importancia de asesorar correctamente a nuestro paciente. Y bueno, ¿cuál es la función de la insulina? Pues todos conocemos que la insulina pues tiene que ver ahí para mejorar nuestros niveles de glucosa, que no nos dé una hipoglucemia, que no nos dé una hiperglucemia y que en condiciones normales eso ocurre perfectamente, ¿no? Bueno, la insulina tiene una vida media de 3 a 5 minutos y se va a eliminar por nuestros riñones y por nuestro hígado, mayormente por nuestro hígado. Y va a tener dos tipos de secreciones. Por eso se le conoce que tiene una secreción mixta. ¿Por qué? Porque tiene una basal y una pulsátil. ¿Quiénes de ustedes, igual quiero que me vayan dejando comentarios, quiénes de ustedes conocían este tipo de secreciones para comenzar a abordarlo el día de hoy? Ok. Aquí vamos a dar inicio a los dos tipos de secreciones. La primera va a ser la secreción basal. Me gusta esta imagen porque aquí nos dice que la insulina acompaña la acción de la glucosa y es como lógico, pero pues a veces no sabemos bien cómo sucede ese mecanismo. Pues en la secreción basal, la producción de insulina va a ser continua para mantener nuestros niveles de glucosa entre 70 y 99 miligramos por decilitro en nuestra sangre. Es decir, que se mantenga estable. Ok, la pulsátil, no la conocía Ana María, excelente, porque el día de hoy vas a comprender mejor cómo funciona esto. Dentro de esta secreción basal, esta secreción basal actúa con pequeños pulsos que duran aproximadamente o que se secretan aproximadamente cada 5 u 8 minutos. Y tienen unos ligeros pulsos espontáneos, es decir, que se va como liberando cada hora y media a 2 horas. Pues regula muchísimas cosas, ¿no? La producción hepática de glucosa, limitando la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y participa en la degradación de triglicéridos. Entonces, cuando hablamos también de síndrome metabólico, podemos ver por qué el paciente con diabetes se empieza a ir complicando con otras comorbilidades. En esta secreción basal, tiene una variación nocturna. Esta parte es muy interesante porque aquí es donde muchos pacientes con diabetes empiezan a tener hipoglucemias a la mitad de la noche. Entonces, y a veces nos dicen que tienen pesadillas, que se sienten raros, que tienen taquicardia, y a nosotros se nos puede pasar por alto detectar que el paciente puede estar cursando con hipoglucemia, si es bastante grave, ¿no? Ok. Alrededor de las 12 horas a las 3 horas de la noche, de las 24 a las 3 a.m., va a haber una ligera disminución y la insulina intermedia tiene su actividad máxima en la primera mitad de la noche, lo cual puede favorecer una hipoglucemia, lo que les comentaba. Estos pacientes tienden a hacer muchas hipoglucemias en este transcurso de la noche. Y lo peligroso es que como están durmiendo, pues pueden pasar muchos signos y síntomas desapercibidos. Durante la segunda mitad de la noche, pues se va a incrementar aproximadamente de 5 a 8 a.m., y pues este incremento en las necesidades de insulina está dada por el efecto antagónico de las hormonas glucorreguladoras. ¿Eso qué quiere decir? Que las hormonas, por ejemplo, como la hormona de crecimiento que se secreta mucho por la noche, va a tener un efecto contrario a la insulina. Y por eso incrementan estas necesidades. Cuando la insulina y las hormonas contrarreguladoras, lo que les comentaba que tienen como comunicación en el islote, cuando sucede una no sucede la otra. Entonces, en el paciente con diabetes, estos mecanismos, pues al estar alterados, al no tener una correcta secreción de insulina,
pues por eso se pueden favorecer tanto las hipoglucemias como las hiperglucemias. Y en este caso, en la segunda mitad de la noche, pues la insulina intermedia disminuye en esta mitad de la noche y eso va a favorecer una hiperglucemia en ayuno. Por eso es muy importante que nosotros también aprendamos cómo mandarle a nuestros pacientes un automonitoreo eficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, tómese su glucosa en ayuno y listo. Y es la única que le pedimos y no le decimos ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, ni con qué frecuencia. Entonces necesitamos conocer que esto tiene mucho que ver en los resultados que va a ir obteniendo en el transcurso del día. En este caso, en la glucosa en ayunos, que es la que más se manda y que, por ejemplo, todos los que estamos aquí, médicos, enfermeros, psicólogos, pues necesitamos también orientar a nuestros pacientes, porque a nosotros como nutrólogos nos llega el paciente y les decimos, a ver, sus glucosos en ayunas, y decimos, ok, o está bien o tiene hiperglucemias, y puede estar mediado por este mecanismo. Entonces hay que ir conociendo la diabetes de nuestro paciente. Recuerden que no hay diabetes iguales, cada diabetes es diferente, cada paciente vive diferente su diabetes y que vive con su diabetes todos los días. Los acompaña cuando se duerme, cuando comen, cuando van a una fiesta, cuando se bañan, en todo momento. Por eso es que ellos necesitan adquirir esas herramientas que el día de hoy ustedes van a ir aprendiendo para poder ir dando solución a muchos conflictos a los que se enfrentan. La siguiente secreción, que es la 2, que por eso es una secreción mixta, es la pulsátil y o en bolo, también se le conoce pulsátil o en bolo, porque pues va a secretarse cuando nosotros comemos. Ok, aquí por ejemplo en esta imagen vamos a ver cómo está la insulina basal y la insulina en bolo, que es la pulsátil. Entonces, en el momento que nosotros comemos, esta insulina se libera para ayudar a que nuestros niveles de glucosa permanezcan estables en nuestro cuerpo. Les voy a ir preguntando en cuánto tendría que estar nuestra glucosa. Eso ya lo mencioné, entonces quiero que vayan interactuando aquí en el chat. En cuánto tiene que estar nuestra glucosa en rangos normales. Ahí les voy a dejar esa preguntita y ahorita los leo. Bueno, en esta secreción pulsátil, la producción extra de insulina, cada vez que comemos, para que 2 horas después de comer la glucosa no suba arriba de 140 miligramos sobre decilitro. Eso tiene mucho que ver porque cuando veamos en el apartado de automonitoreo, pues aquí es donde le vamos a pedir al paciente que cuando se mida su glucosa, pues que no suba a un rango mayor a 140. Y la norma oficial mexicana marca no arriba de 130. Pero los datos que hoy les voy a proporcionar están basados en la ADA, ¿sale? Y esta secreción pulsátil tiene, digamos que se divide en dos, ¿no? En una secreción rápida y una lenta. La secreción rápida es la que va a restringir la secreción del glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina. Y esta restricción de glucagón pues va a limitar la producción hepática de glucosa. Y esto pues va a evitar que tengamos una hiperglucemia postprandial. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta fase de la secreción pulsátil va a evitar que nuestra glucosa rebase los 140 miligramos por decilitro. Y es rápida porque se inicia de los 20 a 30 segundos y dura por aproximadamente de 5 a 10 minutos. Se inicia cuando nosotros tenemos la primera ingesta de bolo. Por eso es que le vamos a pedir al paciente que cuando tome sus glucosas postprandiales, pues lo haga tomando en cuenta cuando ya está iniciando a comer, cuando pues ingresamos el bolo alimenticio, ¿sale? O el alimento y se está preparando el bolo alimenticio. Y exactamente, Perla, excelente. La segunda fase de esta secreción pulsátil, pues va a permitir la utilización y almacenamiento de nutrimentos como glucógeno y triglicéridos en el tejido adiposo, ¿no?
Es decir, que pues estos dos componentes pues se almacenen en nuestro tejido adiposo, que es la grasita. Aquí lo van a ver de manera como más clara, les hice este dibujito. Entonces, esta sería nuestra insulina basal, la que va a permitir que estemos en un rango de 70 a 99 miligramos por decilitro y que pues no nos descontrolemos. Y aquí vamos a ver, digamos que Perla desayunó a las 8 de la mañana y aquí se va a producir una secreción pulsátil para ayudar a que esta glucosa no se eleve a más de 140 miligramos por decilitro. ¿Alguien de los que nos está viendo el día de hoy tiene o padece diabetes? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien en casa? Quiero igual que me vayan comentando. Hay efectos que va a tener la insulina. Principalmente la insulina va a tener sus efectos en estos tres tejidos, en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Y los siguientes, por ejemplo, que están en el lado derecho, tanto el cerebro como los eritrocitos no requieren insulina, pero sí tienen transportadores de glucosa, ¿sale? O sea, sí requieren de glucosa, pero no requieren de la acción de la insulina. En el hígado, estos dos que vemos por aquí, o estos GLUT, que los van a escuchar bastante en toda la cuestión metabólica, pues son transportadores. Aquí vamos a ver cómo se secreta la insulina, hay receptores de insulina, y estos GLUT son los que se encargan de transportarla para que ingrese a nuestra célula. Entonces, estos GLUT son muy importantes y todo este mecanismo que es súper complejo y podríamos pasar aquí las 2 horas explicando este mecanismo, pero así de bonito se ve, ¿no? Cómo nuestro páncreas con las células beta libera la insulina, hay receptores, transportadores y que permiten el acceso de la glucosa a la célula para darnos energía y hacer todas nuestras funciones. En estos mecanismos es muy padre y si en algún momento pueden investigarlo o igual en algún momento podemos hacer otro curso, en este mecanismo puede haber muchas alteraciones y es por eso que el paciente puede estar cursando con resistencia a la insulina o con diabetes, pero mediado por diferentes mecanismos, ¿no? Puede haber que haya un daño en los receptores, en los transportadores, en muchos lados de este mecanismo. Entonces, bueno, el día de hoy quiero que se lleven este esquemita, cómo es que funcionan y para qué son estos GLUT. Estos GLUT, recuerden que son los transportadores, los que ayudan a transportar esa glucosa. Pero ahora, ¿cómo le explicamos a nuestro paciente todo esto? Es ahí donde a veces decimos, bueno, ¿qué pasa, no? Pues a mí me gusta explicarle mucho a nuestros pacientes que la insulina es una llave que permite el acceso de la azúcar o glucosa a todas nuestras células para darnos energía y podamos hacer todas las funciones y actividades que requerimos al día. Y que sin esta insulina, pues realmente no podemos tener una buena alimentación a nuestras células, en el caso de la glucosa, y por lo tanto, pues vienen mucha sintomatología y por eso es que el paciente con diabetes comienza a referir a algunos signos y síntomas. Ahorita vamos a ver todo eso en diapositivas posteriores. Ok, vamos a ver cómo actúa la glucosa y la insulina. ¿Qué relación tienen? Bueno, la glucosa es el principal regulador de la secreción de insulina, ¿sale? Entonces, si aumenta más de 100 miligramos cuando nosotros comemos, pues se va a originar una respuesta bifásica de la liberación de insulina, lo que ya habíamos visto anteriormente, la basal y la pulsátil. En condiciones normales, todos los que no tenemos diabetes, la glucosa durante el ayuno y después de los alimentos se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque esa secreción mixta pues funciona de manera excelente.
Ok, pero en periodos de ayuno se reduce la secreción de insulina y predomina la acción del glucagón. Y el glucagón es cuando, si se disminuye la insulina, este glucagón pues nos va a ayudar a utilizar reservas de energía para que podamos seguir haciendo nuestras actividades. En condiciones normales, esto pasa, no nos da una hipoglucemia y no pasa nada. En el caso de los pacientes con diabetes, cuando ocurre una hipoglucemia, el glucagón pues sale a flote y trata de dar energía en esos minutos, ¿no? Pero hay que saber cómo resolver esas hipoglucemias, porque todo este mecanismo va a estar alterado en el paciente con diabetes. Ok. La deficiente acción o producción de insulina va a dar lugares a dos alteraciones. Aquí vamos a ver cómo si nos encontramos con un nivel bajo de glucosa o un nivel alto de glucosa, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a ver todo eso. Pues bueno, dentro de estas dos alteraciones puede haber una disminución o un aumento. Una disminución en la utilización de glucosa por el músculo y el tejido graso, que es el tejido adiposo, y un aumento en la producción de glucosa por el hígado. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo bajo mis niveles de glucosa, el glucagón se va a secretar por las células alfa del páncreas, lo cual va a hacer que en el hígado se descargue glucosa en la sangre y se van a restablecer los niveles normales de glucosa. Eso es en condiciones normales. Y cuando tenemos un nivel alto de glucosa, pues igual la insulina va a ser la encargada dentro de las células beta del páncreas de que las células tomen la glucosa y se restablezcan los niveles normales de sangre. ¿Sale? Entonces, estos son como debería estar funcionando. Sin embargo, pues en los pacientes con diabetes, pues hay alteraciones en la insulina y por lo tanto, pues el restablecimiento de los niveles de glucosa no suceden de manera óptima. ¿Y qué pasa? Pues entonces esto va a originarnos una hiperglucemia. Ok, hemos estado hablando del glucagón, que es una hormona contrarreguladora y es en donde más me voy a detener, aparte de la insulina, no me voy a meter en otras hormonas, para no extendernos tanto en esto, porque me interesa avanzar en otros aspectos para que ustedes vayan aplicándolos con sus pacientes. Entonces, el glucagón pues va a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis, como lo hemos visto en las diapositivas pasadas, y la cetogénesis. Va a estar inhibido por estas hormonas, la insulina, la amilina, que son las que se secretan en la célula beta del páncreas, y el GLP-2. Es importante que también lo aprendamos porque cuando vemos los tratamientos farmacológicos de nuestros pacientes, pues vamos a entender también cómo actúan esos hipoglucemiantes orales y bueno, qué está pasando y qué sintomatología van teniendo. Y bueno, todo este proceso pues va a estar activado, por ejemplo, la glucogenólisis va a estar inhibido por la insulina y pues va a estar activado cuando ayunamos. En la segunda, pues va a estar activado cuando tenemos una hipoglucemia y en la tercera cuando hay una deficiencia de insulina y también cuando hacemos ejercicio. Estos son los efectos de la hormona contrarreguladora del glucagón. ¿Qué pasa? Bueno, glucosa alta en sangre, pues entra a en las células beta del páncreas se va a producir insulina, va a haber formación de glucógeno hepático, lo cual va a hacer que se disminuya la glucosa en sangre. Este es el mecanismo que hace nuestra glucosa. Mientras que en el glucagón, pues va a haber una degradación del glucógeno y va a aumentar la glucosa en sangre. Entonces, cuando nuestro paciente tiene una hipoglucemia, entra en la acción del glucagón, que pues va a obtener la glucosa de la degradación del glucógeno y nos va a dar ese aumento de glucosa en sangre. Por eso es importante que cuando veamos el hipobotiquín, cuando veamos todo lo que necesitan nuestros pacientes tener en un botiquín de emergencia, vamos a ver que también necesitamos mandarles el glucagón. Y este mecanismo va a ser muy importante en los pacientes con diabetes tipo 1, que son los que más tienden a hacer hipoglucemias. Pero también si tenemos pacientes con diabetes tipo 2,
que tienden a hacer hipoglucemias, va a ser importante que conozcamos este mecanismo y que, pues, que tengan a la mano su glucagón en el botiquín de emergencia. Hay otras hormonas que, pues, son hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas no son contrarreguladoras, que son la milina, la somatostatina, el polipéptido P pancreático, y las incretinas. Estas son bien importantes también porque tienen funciones o factores intestinales, y cuando a los pacientes se les da, por ejemplo, incretinas en sus tratamientos, pues nos van a referir muchos alteraciones gastrointestinales, pero pues tienen una muy importante, un papel muy importante en la secreción de insulina, ¿sale? Y en los niveles intestinales. Vamos a pasar a la clasificación, que es la clasificación que se da de la diabetes. Hay pues varios tipos. La tipo 1, donde no hay una producción prácticamente deficiente, no hay producción de insulina, hay una destrucción total de las células beta del páncreas. Va a estar existente la diabetes tipo 2, que pues sus características como más significativas pues van a ser la deficiente secreción de insulina o la resistencia a la insulina. ¿Sale? Y pues hay otros tipos de diabetes, que puede ser por defectos genéticos, fibrosis quística generada por medicamentos, y hay un sinfín de otros tipos de diabetes, que es una lista gigante, y también la diabetes gestacional. Y para todas ellas tenemos que estar preparados para poder darle a nuestros pacientes una orientación, ¿sale? Ok, vamos a pasar aquí. Me voy a detener un poquito más en la diabetes tipo 2, que ya vimos que era la mayor parte del porcentaje de los pacientes que vamos a estar atendiendo en consulta. Y pues los factores de riesgo pues se van a dividir en dos, en modificables, en no modificables. Y puse primero los modificables porque en esto pues sí podemos hacer tanto el paciente como nosotros como profesionales de la salud mucho al respecto. Podemos modificar la obesidad, que sea menos sedentario, o obviamente modificar su índice de masa corporal. Cuando ya presenta sobrepeso, pues es un factor de riesgo. Si su colesterol HDL, comúnmente conocido como bueno, si está menor a 40, pues también va a ser un factor de riesgo. Y sobre todo si tengo las dos anteriores, pues acumuladas, ¿no? Si los triglicéridos de nuestro paciente está arriba de 250, también va a ser un factor de riesgo. La presión arterial, el tabaquismo, si hay alteraciones en la glucosa en ayunas y la postprandial. ¿Cuántos de ustedes se ha tomado su glucosa? Los que no tienen diabetes. ¿Cuántos de ustedes han tomado su glucosa en ayunas y postprandial? Vamos a ver cuántos se suman por aquí. Y los factores no modificables, pues van a ser la edad, no la podemos modificar. Una persona que cumple 40 años, es mayor a esta edad, pues ya va a tener un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, sobre todo si se le suman algunos de los factores modificables como la obesidad, las dislipidemias, por ejemplo. La etnia, pues tampoco la podemos mandar. Cambiar, podemos, si somos latinos, afroamericanos, pues vamos a presentar mayor riesgo. En México, pues tenemos ese gen de desarrollar diabetes, pues un poquito más presente, ¿no? Más activo. La diabetes gestacional, la macrosomía fetal, que un bebé nazca pesando mayor a 4 kilos al nacer, entonces va a ser un factor de riesgo muy grande de que en sus años posteriores desarrolle diabetes. Pues la herencia familiar, la genética, ¿no? Si alguno de nuestros papás padece diabetes, pues vamos a tener mucho más riesgo de padecerla nosotros también. Y con más razón, tenemos que cuidar toda esa epigenética para que no se vaya desarrollando. ¿Qué es la epigenética? Bueno, son todos los factores externos a la genética, todo lo que engloba el estilo de vida. Actividad física, alimentación, el sueño. Vimos, por ejemplo, cómo también
hay toda esa regulación hormonal en la noche. Y bueno, el sueño es una parte muy importante que regula todas esas hormonas, ¿no? Entonces, o que va a favorecer que esas hormonas se lleven a cabo de manera correcta. Ok, antes de pasar al siguiente punto, veo que hay varios que sí toman su glucosa, entonces está excelente, porque necesitamos conocerla. Y para todos los que no lo hacen, pues no quiero decir que todos los días, pero que sí conozcan en cuánto están sus niveles de glucosa. Sobre todo si alguno de ustedes pues va teniendo sobrepeso o obesidad o alguno de los factores modificables que ya vimos. Y si se suman algunos factores no modificables, pues con más razón hay que estarlas tomando, ¿sale?